Hola, mi nombre es Marcelo, soy asistente de IA del Grupo 11. ¿Usted ha sufrido o ha visto alguna vez un accidente de este tipo? ¿Quiere evitar que sus trabajadores corran peligro? ¿Quiere proteger su bienestar en el trabajo? Bueno, escuche atentamente nuestra presentación guiada bajo la Resolución 038 y la Ley 16998. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Nosotros somos el Grupo 11, el cual a continuación vamos a explicar sobre la elaboración de planes de higiene y seguridad según la Resolución Administrativa 038. Para empezar, nos debemos indicar, se puede decir, ayudar a las personas a ver cómo empezó esto o a qué se debe lo que vamos a explicar. Y debemos responder tres simples preguntas. ¿Cómo empezó? Esta ley fue decretada por el general David Padilla Arancibia, presidente del Honorable Consejo Militar del gobierno de ese tiempo, en el cual aprobaron esta ley el 2 de agosto de 1979. Fue a partir de que la situación del país y las empresas con los trabajadores no era la más idónea. Hubo bastante muerte, no hubo mucho cuidado hacia los trabajadores. Si había tal vez algún daño dentro de la empresa, un trabajador se hacía daño, no sé si es responsable el jefe de la empresa. Por esa situación se intentó cambiar con esta ley para que haya recursos, o se puede decir un plan, algunas situaciones cuando podemos manejar. ¿Qué es la resolución administrativa 038? Esta está sujeta a solicitud de las empresas para la aprobación de un plan de higiene, seguridad ocupacional y bienestar y su manual de primeros auxilios, con el fin de dichas empresas se adecúen a las leyes que rigen el medio ambiente y sus respectivos reglamentos. ¿Para qué nos sirve esta ley? Se pueden preguntar. Como lo nombré, se buscó ayudar al trabajador de la empresa. Entonces, esta ley tiene por objeto, como número uno, en primera parte, garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Como punto dos, tiene el objeto lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicofísica de los trabajadores. Y como último punto, tiene por objeto proteger a las personas y el medio ambiente en general de la situación contra los riesgos que directa o indirectamente pueden afectar la salud del trabajador y el equilibrio ecológico. Continuando con la exposición, podemos ver aquí los datos que se pueden necesitar para esta situación y vamos a poner en contexto o como ejemplo a la empresa Sobose. En esta situación, datos de la actividad, nuestra razón social de la empresa es Sobose. Se va a necesitar el nombre del representante legal de la empresa, el número de NIT de la empresa, la actividad principal y otras actividades que se puedan realizar. En aquí podemos ver que Sobose como actividad principal cuenta que es la construcción, se puede decir, se basa en la construcción. Y como actividad principal se busca la fabricación de cemento, hormigón, eh, pre- eh, premezclado, productos de concreto, toda esa situación. Y como otras actividades se puede decir, es cualquier otra clase de materiales de construcción realiza y cualquier otra actividad realizada con la construcción. Ese es su rubro de Soboce. También podemos encontrar en actividad datos de la actividad, su domicilio legal vamos a poder saber o tenemos que saber la ciudad donde se encuentra. En esta situación, su oficina principal se encuentra en Toses de Poeta, en Avenida Arce Esquina, en Avenida Arce Esquina Plaza Isabel, la Católica. También necesitamos saber el departamento. En esta situación es el departamento de La Paz, la ciudad es La Paz, la calle ya lo nombramos, el total de la superficie ocupada donde se encuentra la empresa, porque Soboce no solo cuenta con una empresa, un lugar estático, cuenta con diferentes plantas donde realiza su trabajo y también sus oficinas para hacer tal vez contratos con empresas o para construir algunos edificios. Ahí van la gente, digamos, a hacer el contrato. Y los números de edificios o pisos que cuenta.
En los datos administrativos. En estos datos administrativos se puede decir que son todos aquellos que generan la estructura organizacional de la empresa, el organigrama, se puede nombrar, donde se divide el trabajo desde la jerarquía más baja hasta la jerarquía más alta. ¿Cómo se debe llegar ahí? Información, datos, ¿cómo debe llegar? Porque no puede pasar de la jerarquía más baja directamente ir a quejarse o dar información a la jerarquía más alta. En esta situación, por eso existe el organigrama. Estos son adquiridos en pequeñas, medianas y grandes empresas, como es esta situación. Podemos encontrar el número del personal técnico, número del personal administrativo, número de trabajadores fijos, número del personal eventual y el total de trabajadores. En el número del personal técnico, son todos aquellos que son adecuados para algún trabajo en específico. Se hace referencia a la cantidad de personas con distintos dones y que son expertos, se les puede considerar en algunos conocimientos y con su titulación necesaria. En el personal de trabajadores administrativos es una de las operaciones diarias de una empresa, sea grandes o pequeñas. Si se trata de una empresa pequeña, al gerente va a supervisar todas las tareas, todos los departamentos. El número de obreros que hace referencia. Pero si es una empresa muy grande, no va a poder. Entonces necesita a plantel administrativo que pueda supervisar cada área. El número de trabajadores fijos son todos aquellos, como lo dice su nombre, que tienen algún contrato fijo y que van a trabajar por un tiempo determinado en la empresa, un poco más largo. El número del personal eventual son todas aquellas personas que van a trabajar eventualmente en la empresa, que tal vez no cuentan con un contrato largo y puedan ser tal vez a finales de año o dejar el trabajo o su puesto, o tal vez, si hacen un buen trabajo, pasar al siguiente nivel, que es trabajadores fijos, contar con un contrato digno. Y el total de trabajadores. Seguidamente podemos mostrar la descripción de las operaciones. También se va a necesitar de la empresa su fecha de inicio de actividades, que en esta situación la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE, fue fundada el 24 de septiembre de 1925. Su tipo de actividad, que son todos los tipos de actividad que realiza la empresa, y como sus actividades principales, ya lo nombramos, es la de la fabricación de cemento, y su número de procesos que van a estar no varía en cada situación de SOBOCE, porque los procesos que realizan no son los mismos para el cemento que para el premezclado. Entonces, en esa situación varía. También vamos a estar que otras situaciones para más información para encontrar la empresa, que nos puedan favorecer el crecimiento o poder encontrar que, que estos procesos ayuden a que la empresa constituya un buen plan de higiene y seguridad para los empleados. En esta situación entramos al plan de higiene y seguridad ocupacional. En este plan de higiene ocupacional se va a necesitar la estructura de todo el edificio y locales del trabajo en el plan, que debe estar todos los planos del edificio, ambientes de cada piso, ambientes de cada área que tal vez está determinado, de las zonas de administración como las zonas de la fabricación, de los materiales, de los procesos, planos de toda la situación para así poder crear un plan idóneo para la empresa. También se van a estar que en estos planos también estén las señalizaciones adecuadas en cada lugar respectivo, de prohibido usar tal vez en esta situación casco, prohibido mantener el uso de lentes o obligadamente usar lentes en esta situación, esas señalizaciones, los extintores, sobre los extintores también dónde se encuentran, cómo podemos sacar los extintores, tal vez también las señales contra incendios, y así realizar acciones que puedan favorecer a la seguridad de nuestros trabajadores y mejorar su estadía en la empresa. Estructura del edificio y localidades del trabajo. Toda edificación permanente o temporal que funcione como centro de trabajo debe ser bajo el Código de Construcción en vigencia. Ninguna estructura de un centro de trabajo debe sobrecargarse de manera permanente. Las normas más importantes son la normativa sísmica, reglamento de seguridad contra incendios, norma de calidad de materiales de construcción,
normas de accesibilidad e inclusión de personas. Estructura del edificio y localidades del trabajo. Algunas características importantes son la construcción de escaleras, gradas, rampas bajo normativa vigente, edificaciones de trabajo 3 metros de altura desde el piso al techo, debe tener una persona por cada 12 metros cúbicos, distribución física de los ambientes de manera específica, las entradas deben contar con puertas de ingresos y salidas. Protección contra la caída de personas, barandillas y plintos. En el artículo 68 nos menciona que las protecciones instaladas cerca de aberturas en el piso o en paredes, así como en las pasarelas, lugares de trabajo elevados, etc. Para prevenir caídas de las personas deben ser los materiales de buena calidad, de construcción sólida y de suficiente resistencia. En lo que respecta a las barandillas, deben tener una altura de 1,15 metros por encima del suelo o el piso. Los plintos deben tener como mínimo 15 centímetros de altura y estar sólidamente asegurados. Abertura de ventanas. En el artículo 69, las ventanas en descansos estarán resguardadas convenientemente para evitar caídas de material, equipos y personas. Ascensores, montacargas, disposiciones generales. El artículo 70, todas las partes de la estructura, maquinaria y equipos de los ascensores y montacargas serán de un diseño y construcción sólida, adecuada, resistencia y sin defectos. Deberán ser mantenidas en buenas condiciones de reparación y trabajo, sujetas a un procedimiento de seguridad obligada y contarán con todos los accesorios y salvaguardias reglamentarios, instaladas con mecanismos de seguridad que funcionen en combinación con el regulador de velocidad, inspeccionados a intervalos regulares prescritos por reglamentos. En el plan deben estar todos los planos del edificio, ambientes de cada piso y distribución de los mismos. Debe indicar la escala del plano y las actividades que se realizan en cada ambiente. Estos planos se pueden conseguir por medio de la unidad de mantenimiento. Debe existir una buena distribución y orden dentro de los ambientes. En estos planos también debe estar la señalización, extintores y señales contra incendios, entradas y salidas de emergencia. La iluminación. Todas las áreas de trabajo deben tener una iluminación adecuada que puede ser natural, artificial o combinada. Las áreas de trabajo deben tener una iluminación que permita unas condiciones óptimas de confort visual, realizar el trabajo de manera más segura y productiva, ya que aumenta la visibilidad de los objetos y permite vigilar mejor el espacio utilizado. Para lugares de trabajo subterráneo, en el artículo 74, conocer las galerías, niveles, lugares de embarque, oficinas, almacenes, polvorines subterráneos y otros, deben contar con una iluminación permanente normalizada. Unidades de iluminación. Existen dos unidades de iluminación, las más importantes son el lumen y el lux. La normativa legal boliviana de higiene y seguridad industrial no establece límites permisibles de iluminancia, sin embargo se toma como referencia los límites establecidos de la norma boliviana 777, diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión, de la cual se tiene algunos datos de preferencia para oficinas. Niveles de iluminación recomendados en oficinas son trabajo en general de oficina de 300 lux, trabajos especiales de oficina, sala de sistemas de computación de datos 400 lux, circulaciones de las personas, trabajadores 150 lux. Ahora pasamos a la ventilación. En cuanto a la ventilación constituye uno de los métodos preventivos más eficaces utilizados, ya que consiste en la eliminación de aire contaminado de un puesto de trabajo mediante la sustitución
de aire fresco. La ventilación consiste en la introducción de aire fresco en un determinado espacio, en un medio para el control de calor y los contaminantes existentes en la atmósfera de los centros de trabajo. En la oficina se debe mantener una adecuada condición térmica. La ventilación es necesaria para proveer oxígeno y diluir el CO2, para eliminar olores y otras impurezas. Se considera que una concentración de CO2 superior a 1000 ppm indica que la ventilación es inadecuada. Para medir la concentración de CO2 del ambiente es necesario un analizador de gas múltiple. Es importante adoptar un buen programa de mantenimiento de los sistemas de ventilación y de los aparatos de aire acondicionado. De tener un defectuoso sistema de ventilación, además de las molestias propias de una insuficiente renovación del aire, puede provocar la proliferación de agentes infecciosos. Para medir la velocidad del aire, el instrumento necesario es el anemómetro. Los trabajadores no deberían estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites. Trabajos en ambientes no calurosos, 0,25 ms. Número 2. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0,5 ms. Y trabajos no sedentarios en ambientes calurosos, 0,75 ms. En el artículo 77 de la norma, en el artículo 77 al 80 de las normas de ventilación, los locales de trabajo deben tener por medios naturales o artificiales condiciones atmosféricas adecuadas conformes a normas establecidas. El suministro de aire respirable debe contener como mínimo el 18% de oxígeno por volumen. Se prohibirá el ingreso de trabajadores a un ambiente comprobado o sospechoso de contaminación ambiental riesgosa hasta superarse dicha condición. Los trabajadores que permanentemente u ocasionalmente desarrollen labores a la intemperie deben estar adecuadamente protegidos contra las inclemencias del tiempo. La ventilación constituye uno de los métodos preventivos más eficaces utilizados, ya que consiste en la eliminación del aire contaminado de un puesto de trabajo mediante la sustitución de aire fresco. ¿Qué son las vías de acceso y comunicación? Las vías de acceso y comunicación son elementos fundamentales en cualquier entorno, especialmente en lugares de trabajo, instalaciones industriales, en edificios, en eventos o áreas. Estas vías tienen el propósito de facilitar la movilidad de las personas y proporcionar medios para la comunicación efectiva. Voy a describir algunos aspectos clave que están relacionados con las vías de acceso. Primero, vamos a ver las rutas de acceso. Estos son los caminos o pasillos necesarios para permitir el ingreso y salida de personas o vehículos a un lugar específico. Segundo, las puertas y portones. Estos son puntos de acceso que van a permitir el paso a través de paredes, cercas o barreras. Tercero, las rampas y escaleras. En áreas donde se necesita superar desniveles, las rampas y escaleras tienen vías para el desplazamiento vertical. Deben tener pasamanos, iluminación adecuada y superficie antideslizante. Y como último, las salidas de emergencia. Estas van a ser rutas específicas que son diseñadas para evacuar a las personas de manera rápida y segura en caso de emergencia. Deben estar señalizadas claramente y estar despejadas en todo momento. Los caminos que conducen a las bocaminas deben tener las gradientes técnicamente aceptadas. Las chimeneas, zanjas y caminos abiertos en la superficie o interior de todo trabajo subterráneo deben estar protegidos por puedas, barandas y o parrillas para evitar la caída de las personas o materiales. Las vías de acceso para el personal y transporte deben garantizar el tránsito simultáneo y contar con zonas de refugio cada 25 metros de trayecto. Las escaleras deben tener 5 metros de longitud como máximo, con plataformas cada 4 metros y un acceso alternado. Hablando de las vías de comunicación, voy a mencionar los siguientes puntos a considerar. La señalización.
La señalización adecuada es esencial para guiar a las personas, informar sobre las rutas de acceso, las salidas de emergencia, los peligros y las áreas restringidas. Los sistemas de comunicación interna. Estas instalaciones grandes o complejas son importantes para contar con sistemas de comunicación interna, como intercomunicadores, radios, y permitir una comunicación efectiva entre los miembros del equipo. La comunicación de emergencia. Se deben establecer procedimientos de comunicación claros y efectivos en caso de una emergencia, incluidas las formas de notificar y alertar a las personas sobre una situación de peligro. La accesibilidad. Las vías de acceso y comunicación se deben diseñar y estabilizar de manera que sean accesibles para todas las personas. Se deben incluir también aquellas con discapacidades o necesidades especiales. Toda mina subterránea debe atender o contar por lo menos con 2 vías de acceso a la superficie. Debe estar debidamente señalizado y separado entre sí. Se debe tener un mínimo de 30 metros sin perder de vista el área de seguridad técnicamente establecido. También en minas con desarrollo total mayor a 1000 metros deben contar con un sistema de comunicación telefónico en la superficie. Hablaremos de las vías de escape. Todos los lugares de trabajo deben contar con los medios de escape necesarios. ¿Qué son las vías de escape? Las vías de escape son rutas definidas y determinadas específicamente para permitir una evacuación rápida y segura de las personas en un caso de emergencia o situaciones de peligro. Estas vías son fundamentales para garantizar la seguridad de las personas en edificios, instalaciones, áreas públicas y cualquier otro lugar donde se puedan congregar personas. Ahora diré las características y consideraciones importantes en una vía de escape. Se debe contar con una señalización clara. ¿Por qué? Las vías de escape deben estar debidamente señalizadas con letreros de salida y salida de emergencia o pictogramas que indiquen la dirección de la salida. La señalización debe ser visible, incluso en condiciones de humo o de poca visibilidad. También se debe tener un ancho adecuado. Este debe ser lo suficientemente ancho que va a permitir la evacuación rápida de un gran número de personas. Se deben evitar obstáculos y obstrucciones en las rutas de escape. Las puertas de salida. Las puertas de salida deben abrirse fácilmente y en la dirección de la evacuación deben estar diseñadas para que las personas puedan salir sin dificultad. La iluminación de emergencia. Se debe tener una iluminación de emergencia en las vías de escape, así para guiar a las personas durante una evacuación en condiciones de poca luz o en caso de un corte de energía. Salidas adicionales. En edificios grandes o con muchas personas, se deben proporcionar salidas de escape adicionales para garantizar que todos tengan un acceso rápido a una vía de evacuación. Y finalmente, debe ser resistente al fuego. En edificios o estructuras expuestas a incendios, las vías de escape deben estar diseñadas y construidas para resistir el fuego durante un tiempo suficiente y así vamos a permitir una evacuación segura. El siguiente punto a tocar es la instalación eléctrica. Todos los equipos e instalaciones eléctricas deben estar construidos, instalados y conservados de tal manera que prevengan el peligro de contacto con los elementos energizados y el riesgo de incendio. Una instalación eléctrica típica puede incluir los siguientes elementos: paneles eléctricos, conductores eléctricos, tomas de corriente y enchufes, interruptores, iluminación, sistemas de distribución, protección de sobrecargas y cortocircuitos, puesta a tierra y equipos de seguridad. En los trabajos de tendido de líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, se deben emplear un personal entrenado, autorizado y dotado del equipo de protección personal adecuado al riesgo. Igual precaución se observará en el uso de materiales y herramientas. Los materiales a usarse en instalaciones y equipos eléctricos se deben seleccionar de acuerdo a la tensión del trabajo, la carga y todas las condiciones particulares de su utilización. Después de la instalación de un nuevo sistema eléctrico o después de que se hayan
efectuado alteraciones de importancia en un sistema ya existente, una persona competente, distinta de aquella o de aquellas que hayan llevado a cabo el trabajo, deben hacer una inspección antes de colocar en servicio dicho nuevo sistema de extensión. Todos los circuitos eléctricos e implementos mecánicos accionados por energía eléctrica deben disponer de un diagrama de circuito y además de todas las instrucciones y normas de seguridad para su empleo. Y además, deben estar aisladas y protegidas del contacto intencional o accidental de terceras personas, estando su ingreso restringido únicamente a personas autorizadas. Calor y humedad. El calor se refiere a la sensación de elevación de temperatura ambiental, mientras que la humedad se refiere al contenido de vapor de agua presente en el aire. Ambos factores pueden eh, variar según la ubicación geográfica, la época del año y las condiciones climáticas locales. Cuando la temperatura ambiental es alta y la humedad es alta, se crea una situación conocida como el calor húmedo o el índice de calor, que puede ser especialmente peligrosa para nuestra salud. El calor y la humedad también puede afectar el desempeño físico y mental de las personas. El calor excesivo puede generar fatiga, debilidad, deshidratación y problemas cardiovasculares. Además, los ambientes calurosos y los ambientes húmedos pueden dificultar la realización de actividades físicas y laborales, así como reducir la concentración y el rendimiento cognitivo. Para evitar los problemas de salud relacionados con el calor y la humedad, es importante tomar estas precauciones. Ventilar los espacios interiores, manteniendo los espacios bien ventilados con circulación de aire. Utilizar sistemas de enfriamiento en climas extremadamente calurosos, utilizando un sistema de enfriamiento que pueden ser las ventiladoras o el acondicionamiento. Mantenerse hidratado. Beber suficientemente agua para compensar la pérdida de los líquidos debido a la sudoración. Vestir ropa adecuada. Usar ropa ligera, transpirable y de colores claros para facilitar la evaporación de nuestro sudor. Otro punto importante son los servicios higiénicos. Los servicios higiénicos, también conocidos como los baños, aseos o sanitarios o retretes, son instalaciones que proveen un lugar adecuado para que las personas puedan facilitar sus necesidades fisiológicas como orinar o defecar de manera higiénica y segura. Estos servicios son esenciales para mantener la salud y el bienestar de las personas y son un complemento importante en la infraestructura en lugares públicos, en los comercios, en las oficinas y en las instituciones o en nuestros mismos hogares. Los servicios higiénicos generalmente se encuentran diseñados para brindar una privacidad y una comodidad a nuestros usuarios. Suelen contar con compartimientos individuales o cabinas separadas, cada una equipada con un inodoro o un retrete, también con un lavado para lavarse después de utilizar alguno de estos servicios. Todo centro de trabajo estará provisto de inodoros adecuados con agua corriente, urinarias o lavamanos. Las letrinas separadas para cada sexo y con su respectiva puerta conectadas a la red de alcantarillado o a una falta está los pozos sintéticos. Las instalaciones sanitarias están constituidas y conservadas conforme a nuestras normas establecidas en un reglamento nacional sobre la construcción. Además, se instruirá a todo personal sobre el uso y la conservación higiénica de los mismos. La letrina química será permitida solamente cuando se disponga de agua corriente o un sistema de alcantarillado. Ahora hablaremos de los vestuarios y de los casilleros.
Los vestuarios suelen ser áreas amplias, con cabinas individuales o compartimientos, donde las personas pueden cambiarse de ropa, ducharse y realizar el aseo personal. Están equipadas con bancos o asientos para que los usuarios puedan sentarse mientras se cambian y ganchos para colgar su respectiva ropa. Los vestuarios también pueden contar con espejos, lavados, para que los usuarios puedan arreglarse y lavarse las manos. Por otro lado, los casilleros son armarios individuales con puertas que permiten a las personas guardar sus pertenencias de forma segura mientras están en el mismo lugar, como bolsos, mochilas, ropa u objetos personales. Los casilleros son útiles para evitar algún robo o alguna pérdida y proporcionar un espacio personal para cada usuario. Algunos beneficios de contar con vestuarios y casilleros en diferentes entornos. Todos los establecimientos industriales dispondrán de estas instalaciones suficientes y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores. Se dispondrá de un vestuario separado para todos aquellos empleados cuyas ropas de trabajo estén expuestas a contaminaciones o de sustancias venenosas, infecciosas o irritantes. Los vestuarios deben estar provistos de armarios individuales que sean de 1,50 por 50 por 50 centímetros como mínimo, con una división dotados de aberturas u otros elementos que faciliten su ventilación construidos respectivamente y dotados de cerraduras. Y también los bancos y otros asientos adecuados. Los vestuarios y armarios se conservarán limpios y se harán los arreglos convenientes para su desinfección conforme a los requisitos establecidos para la autoridad competente de salubridad. Ahora hablaremos de los sistemas de alarmas. Todas las instalaciones de alto riesgo o de riesgo moderado deben ser equipadas con sistemas de alarmas contra incendios, con una cantidad suficiente de señales claramente audiovisuales a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo, colocadas visiblemente de fácil acceso y en el corrido natural de escape de un incendio. Existen varios tipos de sistemas de alarmas, cada uno diseñado para detectar y notificar diferentes tipos de eventos. Algunos de los sistemas de alarmas más comunes son las alarmas de seguridad, las alarmas contra incendios, las alarmas de intrusión o pánico, las alarmas médicas y las alarmas del monóxido de carbono. Todas las instalaciones de alto riesgo y de riesgo moderado deben ser equipadas con sistemas de alarmas contra incendios con una cantidad suficiente de señales claramente audiovisuales a todas las personas que se encuentran en un lugar de trabajo, colocadas visiblemente de fácil acceso y en el corrido natural de escape de incendio. Los aparatos de alarma sonoros deben ser distintos en calidad y en tono de los demás aparatos sonoros. Hablemos acerca de la protección contra la caída de personas, un tema fundamental que cualquier tipo de empresa industrial tiene necesariamente el deber de cumplir. Hablemos primero acerca de algunas generalidades. Todas las protecciones cerca de aberturas, es decir, aberturas en el piso, aberturas en las paredes o caminos abiertos, deben tener, número 1, material de calidad, es decir, que deben estar construidos sólidamente y tienen que tener la suficiente resistencia para evitar cualquier tipo de accidentes. Número 2, las barandillas. Las barandillas, principalmente en los caminos abiertos y en los lugares con riesgo de caída, deben estar presentes y deben tener un mínimo de 1,15 metros. Y por último, los plintos, que deben estar sólidamente asegurados y deben tener un mínimo de 15 centímetros. Otras consideraciones que es importante recalcar a la hora del riesgo de caída son las ventanas y las barandas.
Las ventanas tienen que estar resguardadas convenientemente, de tal manera para evitar caídas de materiales o de personas. Y las barandas. Esto principalmente en las chimeneas, las zanjas o los caminos abiertos, donde las personas o los materiales se pueden caer. Es importante que cada empresa utilice barandas o parrillas para evitar este tipo de accidentes. El orden y la limpieza. Este es un punto muy fundamental que todo tipo de empresa necesita cumplir. Parte de 3 conceptos o 3 principios fundamentales e importantes. El primero de estos es el uso. No todos los lugares de trabajo o sitios de trabajo tienen que ser usados para dormir o para cocinar o para algún tipo de trabajo común. Cada sitio o lugar tiene su distinta función, su distinto uso y es necesario respetar eso. Otro tema es el tema de la conservación. Todos los lugares y locales de trabajo, ya sean con paredes, cielos rasos, ventanas, tragaluces, tienen que estar mantenidos en un buen estado de limpieza y un buen estado de conservación. Y por último, la limpieza. Los pisos de trabajo tienen que estar mantenidos limpios y en condiciones óptimas y secas y no resbaladizas para evitar cualquier tipo de accidente. En el orden y la limpieza hay ciertos procedimientos que tenemos que considerar para realizar reglas estándares. En caso de los procedimientos húmedos hay que tener en cuenta lo siguiente. Se tienen que mantener drenajes efectivos para que la humedad no dañe los materiales y también sea peligroso para las personas. También los pisos falsos, las plataformas, las esteras u otros utensilios deben estar secos para evitar cualquier tipo de accidente o algún tipo de bacteria dentro de los lugares de trabajo. Y por último, el empleador tiene el deber de proporcionarle al empleado la indumentaria necesaria para que pueda trabajar en ese tipo de lugares, sin costo alguno para el trabajador. Esto es importante recalcar para que el trabajador pueda trabajar en condiciones óptimas y seguras. La disposición de basuras. Este es un tema muy importante igual. Y como estándares tenemos lo siguiente. Deben estar construidos para los basureros, los estantes, todo lo que tenga que ver con los desechos, de tal manera que su utilización y limpieza sean fáciles. Y también tienen que estar conservados en condiciones sanitarias y desinfectadas si es necesario. En esta parte es importante recalcar que dependiendo el tipo de empresa, el tipo de basurero, el tipo de envase, el tamaño, el color va a ser distinto. Es necesario conocer todo esto según el rubro en el que estemos trabajando. Y las posiciones de trabajo. Este es un tema muy importante y tiene que ver con lo siguiente. Los utensilios, las herramientas, los muebles deben diseñarse y construirse según las normas de ergonomía. Es decir, para que el sistema funcione y el trabajador pueda trabajar de manera eficiente y segura. Y también los trabajadores deben ser instruidos en los movimientos, los esfuerzos que van a realizar para prevenir lesiones o accidentes. El trabajador tiene que conocer qué necesita hacer, cómo lo necesita hacer para poder estar seguro y trabajar en condiciones óptimas. Por último, es importante hablar acerca del lugar de acumulación de desperdicios, también relacionado con el tema de la basura. Tema muy importante. En este tema es necesario conocer cuáles son los tipos de desperdicio. Tenemos 2 tipos de manera general. Los desperdicios tóxicos o peligrosos y los desperdicios no peligrosos. Los desperdicios no peligrosos son aquellos que tienen materiales industriales comunes, desechos electrónicos, residuos sólidos, materiales secundarios no peligrosos. Este tipo de desperdicios no generan un riesgo para la salud y el medio ambiente. Y es por eso que en la mayoría de los casos no necesita algún tipo de transformación física, biológica o química. A diferencia de los tóxicos o peligrosos, estos sí son de riesgo para la salud y el medio ambiente y necesitan algún tipo de transformación para que
para no hacer daño al medio ambiente y a las personas. Este tipo de desperdicios tóxicos o peligrosos se dividen en dos: los residuos químicos y los desechos tóxicos. Ahora es muy importante saber cómo es la gestión de los residuos industriales. Y esta gestión la podemos dividir en 5 pasos fundamentales. El primer paso es el tema de la calificación, la clasificación, ¿no? Dependiendo su peligrosidad, ya sean tóxicos, peligrosos o no peligrosos, y las características físico-químicas. El paso 2 es la acumulación. En el mismo lugar de generación es necesario que nosotros podamos controlar las fugas, los derrames y las mezclas, para que nuestros desechos no se contaminen más de lo que ya están. Para eso necesitamos envases, necesitamos basureros que sean adecuados y resistentes para los diferentes tipos de basura, principalmente para los desperdicios que son tóxicos y peligrosos. El paso 3 es el almacenaje. Los desechos tienen que ser etiquetados con la fecha, el tipo de residuo que es y el código para su monitoreo. El paso 4 es el transporte, cumpliendo con las leyes vigentes en cada país y con la licencia y ficha técnica correspondientes. Y el paso número 5 es el tratamiento. Esto va principalmente dirigido a aquellos desperdicios que son tóxicos y peligrosos. Y dependiendo del tipo de residuo industrial, se tiene que realizar diferentes transformaciones, ya sea encapsulando la basura o incinerando, etcétera, etcétera, con el principal objetivo de cuidar el medio ambiente y también resguardar la salud de la sociedad. Y protección contra incendios. En el artículo 89 nos menciona tres incisos, que uno es la instalación de bajo riesgo, otro la instalación de riesgo moderado y por último la instalación de alto riesgo. En el inciso A nos menciona que en la instalación de bajo riesgo son zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden lentamente sin producir humo excesivo, pero no constituyen riesgo de explosiones o emanaciones tóxicas. En el inciso de riesgo moderado nos dice que son zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden con moderada rapidez y que desprenden gran cantidad de humo, mas no constituyen un riesgo de emanaciones tóxicas ni explosiones. En el inciso C, que es la instalación de alto riesgo, nos dice que son zonas donde se almacenan o se manejan materiales que pueden arder con extrema rapidez y cuyas emanaciones tóxicas o explosiones constituyen un riesgo especial. En el artículo 90 nos dice que todos los lugares de trabajo deben tener medios mínimos necesarios para prevenir y combatir incendios de trabajo que por su naturaleza presentan mayores riesgos de incendios, y estos deben obligatoriamente disponer de un reglamento interno para el combate que se presta a la prevención de su riesgo específico de incendio, probando por la autoridad competente. En el artículo 92 nos menciona que todos los lugares de trabajo deben contar de acuerdo al tipo de riesgo de incendios que se presentan como por ejemplo abastecimiento suficiente de agua a presión, hidrantes y accesorios, rociadores y extintores portátiles, entre otros. En el artículo 93 nos menciona que se prohíbe el uso de extintores basado en tetracloruro de carbono, ya que estos podrían causar mucho daño, sobre todo si son recintos cerrados donde no exista buena ventilación. En el artículo 94 nos dice que todos los lugares de trabajo deben contar con el personal adiestrado para usar correctamente el equipo de combate de incendio por el problema
de no saber actuar en el momento de la crisis. Extintores de incendios. En el artículo 95 nos menciona que todo equipo para combatir incendios debe estar localizado en áreas adecuadas y señalizadas, por supuesto. Además, permanentemente despejadas de cualquier material u objeto que obstaculicen su utilización inmediata. A continuación podemos mostrar en la imagen tres pasos, pero en realidad son 5 pasos. Pero dicha imagen muestra en el paso 1 que nos muestra cómo tenemos que nosotros tirar del anillo de el pasador para quitar la protección. Con el fin de poder liberar su protección para que nosotros podamos usarlo más adelante. En el paso 2 nos menciona que presionar la manivela. Esto ya una vez liberada el precinto de seguridad, pues nos menciona que tenemos que estar a 2 metros de distancia del fuego. Y en el paso 3 nos dice que debemos dirigir el chorro a la base de la llama, procurando mantener la botella en posición vertical. Menciona la palabra vertical porque no puede estar de manera horizontal por el peligro que podría causar, ya que su uso de es de manera vertical y a distancia de 2 metros hacia el fuego o hacia la parte que nosotros vamos a ir dirigir para extinguir la llama. Tenemos 3 artículos, el 100, 101, 102 y 100. Y nos menciona que en el artículo 100 se debe realizar unos simulacros de evacuación ordenada de las instalaciones en casos de incendio por lo menos 2 veces al año. Esto como podemos ver en la primera imagen, pues se está haciendo un simulacro y tiene que hacerse, como dice, 2 veces por lo menos al año, ya que esto es una capacitación de toda la empresa, donde están participando todos los trabajadores de la empresa. En el artículo 101 nos dice que en las instalaciones de alto riesgo se deben realizar simulacros de combate de incendios. Esto con el fin de que a mayor sea el problema o el accidente en los simulacros, pues estos ya sabemos cómo actuar en la manera del problema y de la fuerza que pueda llegar a ocasionar en cuanto a daños y todo lo demás. Entonces, en el artículo 102 nos dice que en caso de incendios en trabajos subterráneos de alerta en todo personal, usando en la corriente de aire comprimido o cualquier sustancia que por su olor identifique el siniestro. Esto nos dice con el fin de que nosotros con tan solo sentir el aroma, por decir un olor a chocolate, que todo el mundo ya estaría sabiéndolo, y poder saber del olor que solamente se ha usado una vez y se les ha advertido a todos, pues estos puedan salir en el momento adecuado y con tiempo para que estos les dé tiempo a escapar o socorrer o pedir ayuda, e incluso a ayudar a la evacuación. Pasamos a lo que es los primeros auxilios. Los primeros auxilios, como bien decimos, es la atención inmediata y provisional que se brinda a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina hasta poder recibir atención médica especializada. En este caso, podemos decir que los primeros auxilios son las primeras acciones que una persona toma. Toma como reacción a una persona que ha sufrido un accidente. En este caso hay que saber muy bien los tipos de accidentes o situaciones que puede presentarse. Pueden ser diferentes situaciones, como ser las heridas o cortes, quemaduras, fracturas, reanimación cardiopulmonar, pérdida de conocimiento y asfixia, entre otros más. En este caso hay que saber muy bien que hay que tener una experiencia o un buen conocimiento para este tipo de situaciones. Por ejemplo, en un tipo de quemaduras, una persona que no tiene conocimiento, lo primero que puede hacer es
intentar hacerle con una gasa o tal vez en otros casos puede intentar echarle agua y demás factores, como bien se conoce. Pero no es la solución, no es la mejor opción. Para este tipo de casos en quemaduras hay que, lo primero, hay que tranquilizar a la persona, hay que poner gasas a los costados, hay que tratar bien al paciente y obviamente llamar a emergencias para que llegue una persona más especializada y pueda atender de una mejor manera a la persona accidentada. Y de igual manera en las diferentes situaciones. Hay que siempre tener un buen conocimiento para que así no empeore más la persona accidentada, que eso es lo que más se quiere. Señalización de los colores de seguridad. Es importante destacar que los colores de seguridad pueden variar según las regulaciones y normativas. El rojo indica peligro. El rojo indica lo que es que la persona tiene que ir ya nomás a un hospital o tiene que ser atendida lo más antes posible. El amarillo puede indicar la precaución, el riesgo de que una persona o varias personas estén con heridas, pero que con calma se las vaya tratando. Y el verde indica que es algo muy leve, algo que es algo tranquilo, que solo decir un golpe, una raspadura, que se puede atender tranquilamente, así con más tiempo. El azul indica acción de mando, instrucciones o elementos relacionados a la salud. Hay un color más que se puede aumentar aquí y es el color negro. El color negro que puede indicar que la persona está de luto, que la persona ya es de baja. Son esos 5 colores que se puede indicar como los colores de seguridad, que hay que tener muy en cuenta. Resguardo de maquinarias. El resguardo de maquinarias se refiere a la implementación de medidas de seguridad y protección para prevenir accidentes y lesiones en el entorno de trabajo donde se utilizan las máquinas y equipos industriales. Aquí lo que más se quiere como empresa es que los trabajadores estén bien, que no haya ningún daño en la zona de trabajo ni en las propias máquinas. Por eso siempre se tiene que implementar medidas de seguridad, como ser los eslabones, las cuerdas, eh, esto para que si en algún accidente pase, como ya sea en el pintado de algún edificio, tengan la protección para que si pasa un accidente, puedan estar resguardados, no pase una muerte. Simplemente pase el accidente y puedan estar resguardados. Ante eso, tienen que prevenir más que todo los accidentes y las lesiones como empresa. Sustancias peligrosas y dañinas. Las sustancias peligrosas y dañinas son aquellas que pueden representar un riesgo de salud humana, en el medio ambiente o ambos. Estas sustancias pueden ser químicas o biológicas o radiactivas. Como bien sabemos, estas sustancias pueden ser perjudiciales para todo ser vivo, ya sea animales, plantas o las mismas personas, incluso el ecosistema en general. La exposición a estas sustancias puede ocurrir diversas formas como inhalación, dérmico, ingestión, exposición a través de la radiación. Hay muchas sustancias peligrosas y dañinas. Hay que siempre tener cuidado con este tipo de sustancias. Por eso hay este tipo de señales que se puede apreciar, ya sea en una zona
restringida de una empresa o incluso en un camión, donde puede ser algo tóxico, donde hay que tener mucho cuidado. Protección a la salud y asistencia médica. En la protección de la salud se deberá disponer de agua potable, limpia y fresca en los lugares de trabajo y accesible a los trabajadores. Y todos tienen que tener asistencia médica. Es impredecible. Los trabajadores tienen que tener bastante asistencia médica para saber qué es lo que pasa, qué es lo que tienen, ya sea un accidente, una herida, una infección. Tienen que tener todo ese conocimiento. Más que todo, como se dice, la asistencia médica. Ahora hablaremos acerca de la protección a la salud y asistencia médica. En la protección de la salud se deberá disponer de agua potable, limpia y fresca en todos los lugares de trabajo, accesible a cada uno de los trabajadores. La asistencia médica es imprescindible y es un derecho para cada uno de los trabajadores de las diferentes empresas. Bueno, la ropa de trabajo, el equipo de protección personal y el tiempo de renovación. Pasaremos a explicar uno por uno cada uno de estos conceptos. La ropa de trabajo son las prendas de vestir que son las más aptas para realizar determinados trabajos por razón de su residencia o diseño. Las empresas y empleadores están en la obligación de dar a conocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y así poder determinar los equipos de protección personal que se deberán utilizar. En los equipos de protección personal, su función es la protección a la persona contra uno o más riesgos de un trabajo específico. El suministro y uso es obligatorio cuando se ha constatado la existencia de riesgos permanentes. No es responsabilidad únicamente de la empresa, es también obligación de los trabajadores hacer un buen uso del equipo de protección, participar en las capacitaciones de su uso, saber cuándo es necesario el uso, conocer el tipo que se necesita, así como la revisión, la reposición, la limpieza, las limitaciones, el mantenimiento, el resguardo y así por último la disposición final. El tiempo de renovación. Un equipo de protección dañado o caducado es tan peligroso como no traerlo puesto, así como los alimentos caducan o en mal estado pueden enfermar a una persona. Un equipo de protección personal dañado o fuera del plazo de caducidad es tan peligroso como no traerlo puesto. Entonces pasaremos a nombrar el uso de vida y la caducidad que tienen cada una de estas prendas de seguridad industrial. Por ejemplo, de los cascos, la vida útil es de 5 años. Las gafas para soltar tienen una vida útil de 10 años. Las orejeras y los tapones auditivos tienden a tener una vida útil de 2 a 3 años. Los guantes no tienen una vigencia o límite de uso, pero siempre hay que estar pendientes de si ya están desgastados. El calzado de seguridad no tiene fecha de caducidad. El equipo anticaída tiene una vida útil de 5 años. La protección de la cabeza. Los trabajadores están expuestos a objetos que caigan o salten y golpes en la cabeza. Estos deben usar cascos de seguridad. Existen 3 tipos de cascos, de clase A, clase B. Los cascos de protección para la industria, como los que yo tengo puestos, son los cascos más conocidos, los que generalmente estamos acostumbrados a ver. Están especialmente diseñados para proteger al trabajador contra riesgos por golpes o caída de objetos de distinto nivel, riesgos que pueden causar lesiones tanto en la cabeza como en el cuello, como podemos ver en las imágenes acá arriba. La protección de la vista. Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que puede poner en peligro sus ojos dispondrán de protección apropiada para la vista. Estas pueden causar diferentes daños, por ejemplo, las partículas extrañas, las salpicaduras de sustancias químicas, las quemaduras por fuentes luminosas, los impactos y golpes a los ojos pueden dañar la vista. Hay algunos tipos de gafas que son especialmente fabricados para evitar este tipo de daños. Las gafas universales,
la careta para soldadura con filtro ocular, las gafas de seguridad para rayos infrarrojos y ultravioleta, los monogafas de seguridad de PVC. La protección de las manos. La protección se hará por medio de guantes seleccionados para prevenir riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. Estos guantes pueden proteger contra sustancias químicas, protegen contra descargas eléctricas, contra temperaturas extremas y contra cortes por vidrios o cualquier tipo de material que sea filoso. La protección del cuerpo. Es fundamental proteger a los trabajadores de forma individual. De esa manera se puede reducir cualquier tipo de amenaza o riesgo al que se encuentre a diario. Como ya estábamos hablando previamente acerca de la protección de la cabeza, de las manos, de los oídos, son partes muy importantes que debemos proteger a los trabajadores. La protección de los pies. La protección será por medio de calzados, botas seleccionadas para prevenir los riesgos existentes y asegurar la facilidad de movimiento del trabajador para que pueda sentirse cómodo al realizar sus trabajos. Estos zapatos especiales pueden proteger a los trabajadores contra peligros mecánicos, riesgos térmicos, riesgos químicos, peligros eléctricos, entre muchas otras cosas más. Por último, hablaremos acerca de la protección de los oídos. Los trabajadores expuestos a ruidos intensos y prolongados deben estar dotados de protectores auditivos y adecuados, como por ejemplo los tapones, las bandas, las orejeras, entre muchos otros artículos más que protegen a cada uno de nuestros trabajadores que están expuestos a estos ruidos que son demasiado intensos. El uso de estos protectores auditivos pueden ayudar a reducir el daño auditivo, minimiza el estrés del trabajador, ayuda a que ellos puedan tener una mayor concentración y también puede brindar una comunicación más efectiva con las personas que están a su alrededor. Bueno, voy a tocar temas que también son relevantes dentro de lo que es la seguridad industrial. Tenemos, por ejemplo, la recomendación básica en seguridad industrial. Bueno, no todas las personas tenemos esa capacitación o todos tenemos esas aptitudes o conocimientos adquiridos para poder desempeñar nuestra labor de una manera más segura y de esta manera poder evitar accidentes. Por lo cual hay una serie de recomendaciones que se puede seguir para que no, para que no tengamos que correr riesgos y tener un accidente dentro de de nuestras labores, para lo cual tenemos consejos muy básicos, como por ejemplo es evitar la exposición imprudente al riesgo, ya que muchas personas tienden, ¿no? Prácticamente a tener predisposición a exponerse a tipos de riesgos innecesarios, por los cuales no utilizan tal vez la indumentaria necesaria, como pueden ser un par de guantes, unos lentes, unos barbijos, etcétera, dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, también es muy importante que en un equipo de trabajo siempre estén las personas en grupos de dos. Así se puede saber en qué lugar se sitúa, qué es lo que se puede hacer al respecto. En cuanto aparezca tal vez alguna adversidad o tal vez la persona se encuentre extraviada. Cuídate de ti y de tu amigo de trabajo. Como siguiente punto, tenemos 10 consejos de seguridad en el trabajo que nos van a servir para poder prevenir accidentes futuros. Como primer consejo tenemos ser consciente de lo que te rodea. Es decir, siempre tienes que estar pendiente de la intemperie, de todo lo que te rodea, porque muchas veces estamos expuestos a peligros y no nos damos cuenta porque prácticamente tenemos una visión de túnel.
en la cual solamente observamos un punto fijo, pero no observamos que estamos exponiéndonos a riesgos, a objetos materiales que son potencialmente dañinos y nocivos para la salud. También es importante mantener la postura correcta para de esta manera evitar alguna lesión, lo que puede ser en la columna vertebral. Generalmente, más estos problemas se acarrean a lo que es el dorso, la espalda. Como siguiente consejo tenemos tomar descansos regulares, utilizar las máquinas y herramientas correctamente, ya que muchas veces no seguimos las instrucciones y eso también puede ocasionar eh, un incidente. También es importante mantener las salidas de emergencia libres, es decir, no debería haber algún obstáculo ni debería ser muy dificultoso tener esta opción a tener una salida de emergencia. Y informar a un supervisor si es que tú observas alguna irregularidad en tu puesto de trabajo. También usar ayudas mecánicas siempre que sean posibles. Otro consejo muy importante que es muy recurrente a veces es el no trabajar ebrio, obviamente. Claro, esto eh, nos reduce los reflejos, la concentración y obviamente no es ético de cierta manera trabajar en este estado y puede desencadenar en muchos problemas, puede desencadenar en accidentes y no solamente puedes atentar contra tu integridad, sino con la integridad de tus compañeros. Otro punto importante también es reducir el estrés laboral, ya que el estrés implica a veces tomar muchas malas decisiones, ¿no? Porque no hay una concentración, nos enfocamos en lo que deberíamos. Como otro punto importante tenemos el uso del equipo de seguridad de manera correcta, es decir, portarlos la indumentaria necesaria para evitar así correr riesgos. Ya como había mencionado, pueden ser los cascos, pueden ser un barbijo, puede ser la ropa que sea adecuada para el tipo de labor que esté desempeñando, guantes y otros tipos. A continuación tenemos una estadística en los accidentes de trabajo, donde podemos observar que en estos últimos 5 años ha habido un número muy considerable de accidentes que se han producido. En esta estadística podemos ver que hay unos 300 accidentes mortales para el año 2017 en el cual también hemos registrado que de los cuales hay 25 fallecidos como resultado de una caída, 30 fallecidos víctimas de atrapamiento y aplastamientos y amputaciones y 9 fallecidos como choques o golpes contra objetos en movimiento o colisiones. Como podemos observar también en las estadísticas, podemos observar que los accidentes mortales en jornada por sector industria, 46 accidentes mortales, en construcción son 36 accidentes mortales, servicios 132 accidentes mortales y en el agrario tenemos 30 accidentes mortales. Esto nos indica que en cuanto a las empresas de servicio es donde más se presentan los accidentes mortales y esto tiene mucho sentido ya que las personas generalmente al prestar su servicio también están en juego su integridad física y por tanto, como segundo lugar tenemos la industria donde están expuestos a muchos peligros dentro de lo que son las fábricas y como tercero tenemos a la construcción y en cuarto tenemos a los agrarios. Como siguiente punto tenemos lo que son los trabajos al aire libre. Bueno, en este punto podemos destacar que hay muchos puntos importantes en lo que se refiere a trabajos al aire libre.
Por ejemplo, tenemos como punto importante que es muy importante verificar la estabilidad del terreno. También es muy importante verificar la merma de la visibilidad y también los peligros de deslizamiento. Es necesario también hacer una evaluación. También los equipos eléctricos con los que se cuenta o con los que se está operando. Y sobre todo también los trabajos en altura. Es decir, los trabajos en altura generalmente son de los trabajos más riesgosos que hay dentro de lo que son labores al aire libre. Eh, ¿Cómo podemos nosotros trabajar de manera segura al aire libre? Bueno, trabajar al aire libre está lleno de ventajas, ya que un empleado puede disfrutar del buen tiempo durante la primavera, durante el verano, y claro, es fresco, ¿no? Pero también tiene muchos inconvenientes en lo que es en la seguridad, de que están expuestos muchas veces a peligros, por ejemplo, físicos, donde claramente el calor, el frío extremo, los ruidos, los relámpagos, la radiación ultravioleta y muchos otros factores también hacen de que una persona esté realmente expuesta, ¿no? Y comprometiendo su integridad y su salud. También tenemos peligros biológicos, donde están expuestos a insectos, plantas venenosas. Otro tipo de riesgos. También tenemos otros tipos de riesgos que pueden ser que estemos expuestos también a pesticidas, a otras sustancias químicas, o podríamos sufrir algunas lesiones traumáticas. Y bueno, como empleador deberías estar capacitado, ¿no? Para evitar este tipo de sobresaltos. ¿Qué tipo de recomendaciones se puede tomar en cuenta? Bueno, cuando digamos tengas algún problema que tenga que ver con condiciones climatológicas adversas, podrías tomar estos consejos: interrumpir los trabajos en caso de lluvias intensas, fuertes vientos que te dificulten la visibilidad. Otro consejo sería suspender la manipulación de la maquinaria si es que las condiciones meteorológicas fueran muy adversas. También evitar los trabajos en la altura, y también es necesario en muchos casos paralizar los trabajos cerca de líneas o transformadores eléctricos. Capacitación entre entretenimiento personal. Es cuando una persona hace capacitación sobre los temas de seguridad industrial, y en esta parte también estarán contempladas las capacitaciones contra incendios, bioseguridad y manejo de residuos. Comités de seguridad. Se refiere a los comités de seguridad. Se exige un comité mixto a la cual se encargará de todos los referidos a higiene y seguridad industrial. Comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional. Comités mixtos de higiene. Existirán 36 artículos, los cuales son: artículo 30, toda empresa constituirá uno o más comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional y bienestar. Artículo 31. Los comités mixtos estarán conformados por representantes de los empleados y los trabajadores. Artículo 32. Presidirá el comité mixto el gerente de la empresa o su representante. Artículo 33. La elección de los representantes elaborados ante dicho comité mixto se efectuará por votaciones directas de los trabajadores. Artículo 34. Los comités mixtos se reunirán mensualmente. Artículo 35. La empresa facilitará la labor de los comités mixtos cuando actúen en cumplimiento de sus funciones específicas. Artículo 36. Tiene 5 funciones de comité, las cuales son las siguientes. 1. Informarse permanentemente sobre las condiciones de los ambientes de trabajo y en funcionamiento. 2. Conocer y analizar las causas de los accidentes, controlar la presentación y denunciar y llevar una relación detallada de sus actividades. 3. Proponer soluciones para el mejoramiento de las condiciones ambientes de trabajo y para la prevención de los riesgos profesionales. Fomentar actividades
difusión y educación para mantener el interés de los trabajadores en acción, higiene y seguridad. 5. Elaborar el cumplimiento de la presente ley y recomendaciones técnicas de los órganos competentes. Artículo 37. El incumplimiento de las funciones precedentes dará lugar a remoción total o parcial de los representantes del comité mixto. Seguridad ocupacional. Está compuesto por un artículo que es el artículo 19. La Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, aparte de sus específicas funciones, se encargan de 1. Cumplir y hacer cumplir las normas de la presente ley. 2. Proponer al Consejo Nacional normas para el desarrollo de los políticos que se formulen en la materia. 3. Coordinar programas y acciones del sistema. 4. Programar y ejecutar los labores educativos y la divulgación sobre la higiene. 5. Ejercer el control de cumplimiento de las normas y protección contra los riesgos. 6. Controlar que todo proyecto y programa de instalación y localización de industria y actividades económicas en general estén acompañadas de inversiones mínimas. 7. Proporcionar la creación de las infraestructuras de higiene y seguridad ocupacional y bienestar de los centros de trabajo. 8. Aprobar los planes de higiene y seguridad ocupacional y manual de primeros auxilios que realicen las empresas en materias de higiene, seguridad ocupacional y bienestar para la prevención de riesgos laborales. 9. Desarrollar en forma permanente el sistema de estadística en la materia. 10. Requerir obtener las empleadas cajas de seguro social y otros fuentes informativos sobre las enfermedades y accidentes de trabajo. 11. Evaluar la base de estadística, las acciones y programas en materia de higiene, seguridad y ocupacional y bienestar que se desarrollen en los centros de trabajo. 13. Conceder plazos para el cumplimiento de las normas del presente ley, de los reglamentos y los reconocimientos consiguientes. 15. Tramitar la instancia de revisión ante la Corte Nacional del Trabajo. El decreto ley número 16998. Este decreto ley del 2 de agosto de 1979, por la cual se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, constituye la norma de referencia en la materia de seguridad y salud en el país de Bolivia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos haber sido de ayuda para que uses estos conocimientos esenciales en el trabajo y por favor, no lo olvides, la seguridad no es un pasatiempo, es tu vida.